Hola a todos, nos encontramos nuevamente esta semana y vamos a conversar sobre un tema que posteé hace algunos días en relación a la procrastinación. Vamos a conversar sobre qué es exactamente esta práctica, vamos a reconocer algunas señales y ver si alguno de nosotros está pasando por ese proceso y finalmente vamos a recibir algunos tips para tener en cuenta y así evitarla. Pues bien, creo que un ejemplo muy común para todos es la tesis. Uno se planifica poco a poco cómo va a ir avanzando en ese proceso de desarrollarla, bien, pero a medida que te vas planificando y las tareas se van complicando, es decir, requiere mucho más esfuerzo y demanda cognitiva o emocional, entonces decides reemplazarla por otra actividad, aún sabiendo que el hecho de que te atrases con ello te va a perjudicar más adelante. Bien, si te ha pasado eso, entonces estás procrastinando tus actividades. ¿Y eso qué significa? Que te planificaste avanzar tu marco teórico en 2 semanas. Bien, pero llegado la primera semana, te das cuenta que es complicado. Hay que buscar varios artículos, varias fuentes de información y eso te cansa, te agota constantemente, sumado a otras actividades que puedes tener. Entonces, decides que vas a descansar un momento y te vas a poner a hacer otra actividad. Probablemente sea leer incluso. ¿Es una actividad relacionada a la tesis? Sí, pero no te genera esa alta demanda cognitiva o emocional por la presión que tiene realizar una tarea de esa magnitud. Entonces, leer cualquier otro libro o información se te hace más fácil. Esa es una señal de que estamos procrastinando. ¿Por qué? Procrastinar no solamente significa dejar una tarea y hacerla el día de mañana cuando puedo hacerla hoy. Hay un componente emocional psicológico detrás que nos lleva a realizar esta práctica. Entonces, la procrastinación no solo implica dejar para mañana las tareas que puedes hacer hoy o que te planificaste hacer hoy, sino el hecho de saber que aplazar esa tarea va a ser perjudicial para ti y aún así hacerlo. ¿Hay un alivio temporal en aplazar esa tarea? Sí, porque la demanda emocional, la demanda cognitiva disminuye, pero por otro lado puede generar algunos otros efectos secundarios, digamos, porque cuando te das cuenta que aplazaste esa tarea, empieza a surgir en ti angustia, ansiedad, estrés, porque cada vez falta menos tiempo para tener que presentarla y tú digamos que no supiste aprovechar ese tiempo inicial que tenías, ¿no? Adicionalmente también surgen muchos sentimientos de culpa en relación a eso. Ahora, ¿por qué entonces, si soy consciente de que estoy evitando una tarea y que eso va a traer consecuencias lo más probable que negativas para mí, para mi planificación, aún así decido hacerlo? Pues bien, en la procrastinación hay un componente emocional de por medio que juega un papel muy importante. Lo que quiere decir es que si tú procrastinas no significa que seas un flojo o un holgazán, sino de que hay un componente emocional en torno a la tarea que tú evades o que aplazas y que no estás sabiendo manejar adecuadamente, lo que te lleva a evitarla. Ese componente emocional se ve evidenciado en, por ejemplo, el miedo. El miedo, temor ante la presentación de esa tarea, ¿no? Y los resultados que pueda tener con ello. La dificultad también para hacer un balance entre las actividades que te ayudan a dispersarte, que te ayudan a relajarte y las actividades que tienes como obligación, como prioridad. En otro punto, la falta de motivación. Hay tareas que nos motivan más que otras y a veces esas las que no nos motivan tanto son las que nos generan más presión. Y por eso es que ante esa presión y demanda emocional, ¿no? Preferimos no realizarlas o preferimos aplazarlas para relajarnos y que esa demanda emocional pues no nos consuma. Y también hay dificultades en la planificación de actividades, lo cual hace que te satures con una y a veces el tiempo que tú has destinado para ello se alargue, ¿no? Y la hace tediosa, la hace aburrida. Y finalmente hay una fatiga física o un cansancio mental también que juega en contra para poder alcanzar los objetivos de dichas actividades, lo que genera una desesperanza, ¿no? Me esfuerzo, hago esto, pero no consigo los resultados, entonces, ¿para qué lo hago? ¿Para qué continúo con esta actividad? Ahora te voy a comentar, ya que hemos hablado sobre qué es la procrastinación y el componente emocional que hay de por medio y las señales emocionales que lo evidencian,
vamos a conversar sobre el ciclo de la procrastinación, ¿no? ¿Cómo se da este proceso? En primer lugar, hay una falsa seguridad, ¿no? Uno piensa, me voy a tomar las cosas con calma, la presentación del marco teórico de mi tesis es de acá a 3 semanas, tengo suficiente tiempo. 2, viene la pereza. Van pasando los días y sigues creyendo de que hay bastante tiempo, no te planificas, hoy día busco esta información, mañana la redacto, sí me alcanzan las 3 semanas todavía. Y te dedicas a hacer otras actividades que no te generen ese estrés de presentar ya la tesis, ¿no? La número 3 es las excusas, ¿no? Ahorita he avanzado un poco el marco teórico, ¿no? Como ya avancé una parte, necesito un descanso también y priorizar también el tema de dispersarme. Entonces me pongo a ver una película, me pongo a hacer otras cosas como excusa de que es el tiempo de descanso que tengo ante eso que he invertido haciendo mi marco teórico, ¿no? En cuarto lugar, la negación. Ya faltan de las 3 semanas que tenía, solamente quedan 4 días. Entonces, bueno, esos 4 días, hoy voy a avanzar una parte y los otros 3 días siguientes, no necesariamente necesito dormir las 8 horas que duermo, aunque duerma 3 o 4 al día y lo demás pueda invertirlo haciendo el marco, sí termino. Eso es, ¿no? Estoy digamos, con una venda de que sí voy a lograr cumplir con la actividad, el tiempo va pasando y no logro concretar nada. Y el número 5, lo que es la crisis, ¿no? Allí ya te das cuenta que las cosas no te alcanzaron, no te alcanzó el tiempo para hacerlo el marco teórico, presentas lo que puedas presentar y te viene la culpa, el enojo contigo mismo, muchas veces porque dices, bueno, tenía tanto tiempo, lo invertí mal, no importa, la siguiente lo voy a invertir mejor, ¿no? Total, estoy presentando esto, me pidió unas 10 referencias, estoy presentándole 5, al menos es la mitad, está bien, ¿no? O si no, te vienen ideas como que ya, la siguiente ya no voy a volver a hacerlo, voy a prepararme con tiempo, pero aún así el ciclo se vuelve un mal hábito que, a pesar de que te das cuenta de que hiciste mal y que no tuviste los resultados que, que querías, se va a volver a repetir y se va a volver a repetir. Bien, ahora te preguntarás, ¿qué hago si estoy procrastinando mis actividades, ¿no? Pues desafortunadamente no podemos decir, hoy día voy a dejar de procrastinar y el día siguiente pues todo normal y yo cumplo con mis actividades, cumplo con mi planificación sin mayor problema, ¿no? Y voy mejorando en mi productividad. No es así. Tenemos que abordar la causa y la raíz de esta procrastinación. ¿Por qué está pasando esto contigo? Y como estábamos viendo, es un tema de emociones. Entonces no es un tema nada más de planificación. ¿Que tiene que ver? Sí. No es un tema de organización. No es un tema de que tengo que distribuir mejor mis tiempos. Es un tema y un factor emocional también que tenemos que abordar. Entonces, en primer lugar, para abordar el tema emocional, es importante que tú hagas una lista de las actividades que tú sueles aplazar, que sueles evitar o que sueles dejar para el último. Bien, y adicionalmente también hagas una lista de las emociones que te genera cada una de esas actividades, ¿no? Por ejemplo, el tema del marco teórico, ¿no? Te genera angustia el hecho de no poder encontrar suficiente información que puedan respaldar ese marco teórico o tener alguna duda sobre la información que estás leyendo y preguntarle a alguien más, ¿no? Porque pueden pensar, yo debería saber de ese tema y estoy preguntando y entonces realmente no sé suficiente y te genera una serie de dudas, una serie de ideas, ¿no? O también el hecho de la inseguridad, ¿no? Hay cierta inseguridad en relación a esa tarea. Si la presento, de repente alguien puede presentarla mucho mejor que yo, de repente la que no va a recibir las felicitaciones puedo ser yo, ¿no? Y en eso te puedo poner muchos ejemplos. Entonces, lo importante es detectar qué emociones están alrededor de esa tarea que estoy evitando. Miedo, angustia, temores, ¿no? Inseguridades, bien, que ese es el principal obstáculo para poder iniciar con la ejecución. Y una vez que hayas detectado esas emociones, pues es importante abordarlas, ¿no? Y el abordaje, muchas veces hacerlo solo no es muy sencillo. Puedes recurrir a un especialista, bien, para que pueda guiarte en ese proceso. En cuanto a la parte de planificación, organización,
En primer lugar, puedes hacer una lista de todos los deberes, de todas las tareas que tienes. Y lo haces en orden por prioridades, ¿no? De lo más urgente. E intenta hacer una sola cosa a la vez. No el que más abarca significa que tiene los mejores resultados. A veces abarcas demasiado y no te puedes enfocar en una sola cosa y todo lo terminas haciendo a medias, lo que contribuye con tu frustración y no te ayuda a avanzar. Ahora, coloca una fecha límite, ¿no? Más allá de las fechas límites que te puedan otorgar otras personas dentro de tu planificación, tú establece tu propia fecha límite. Si la presentación de tu marco teórico era de acá a 3 semanas, bien, tú coloca dentro de tu planificación, sepárala, ¿no? Primero, buscar artículos. ¿Cuánto me va a demorar? 2 días. Bien, después leer esos artículos que encontré. ¿Cuánto demoran? 3 días y así sucesivamente. De manera que tengas tu tiempo de culminar con la actividad, pero dosificándola. No tienes que hacerlo todo en un solo día, ¿no? Dosifica. Eso va a ayudar a disminuir tu cansancio físico, tu agotamiento mental. Ahora, también es bueno tener apertura a tener algunas correcciones, ¿no? No significa que todo lo que tú realices tiene que ser perfecto y sin ningún tipo de falla, ¿no? En buena hora si logras hacerlo así, pero también hay que tener apertura a que puedan hacernos algunas sugerencias y correcciones y tomarlas de la mejor manera, como un punto de crecimiento, ¿no? Y de mejora. Porque si todo el tiempo nos enfocamos en que absolutamente todo lo que hagamos no puede tener ningún error, nos empeñamos tanto en evitar los errores que la tarea muchas veces hace que se aplace y no logramos concretar nada. Ahora, el hecho de dosificar obviamente también te va a ayudar a tener periodos de descanso, pero no va a ser un descanso por el hecho de que quieras evitar una actividad, sino va a ser ese descanso funcional que te va a ayudar a también despejar y no tener todo el tiempo concentrado en la misma tarea, porque pasar tanto tiempo frente a una computadora, frente a información nos llega a saturar y la idea es que la actividad que tú estás haciendo pues no te sature, sino que tú disfrutes haciendo esa actividad. Ten un espacio exclusivo para realizar esas actividades de alta demanda cognitiva o emocional, ¿no? Evita los distractores, evita tener de repente el celular cerca, si entras mucho al WhatsApp o al Facebook, bien, y sobre todo, lo más importante es, uno, sí, trabajar la planificación con estos tips que te estoy dando, pero también recuerda conocer cuál es el componente emocional que me lleva a procrastinar. Si yo logro solucionar esa parte, y en complemento con la parte de la planificación-organización, seguramente podrás ver mejores resultados. Finalizamos así el video de esta semana. Si tienes preguntas, déjalas en tus comentarios. No, si tienes algo que acotar también, puedes hacerlo. Y nos encontramos la siguiente semana para un nuevo video y más contenido.